Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alberto Bonilla Martínez Caleb. Voy a hablar sobre el capítulo 17, explicar el capítulo 17 del libro Base de Estudio. Las exigencias de la gestión internacional de los recursos humanos. Para poder entender este libro y este capítulo tenemos que ver primeramente los objetivos. Dentro de los objetivos está especificar qué son expatriaciones, cómo se dan estas expatriaciones y qué conlleva ser expatriado. También vamos a analizar por qué fracasan estos expatriados una vez que se llevan estas expatriaciones a países de destinos que son las filiales, el desarrollo de políticas que rigen estas filiales y estas empresas que tienen filiales en todo el mundo, y tener presente las implicaciones éticas de las políticas y procedimientos de recursos humanos en el contexto global. Pero como introducción y justificación, este capítulo y este libro en general habla básicamente a grandes rasgos sobre lo que son las empresas multinacionales e internacionales. A medida que se va internacionalizando las empresas como Toyota, las prácticas de recursos humanos tienen que tener una perspectiva global para dar a la empresa una ventaja competitiva. Se dice que hay unas 58,000 empresas multinacionales con 50,000 filiales en todo el mundo. Los directivos tienen que encontrar la forma para seleccionar, retener, promocionar, recompensar y formar a los empleados para que puedan ayudar a la empresa a hacer frente al desafío de la globalización. Tenemos algunos conceptos importantes que tenemos que analizar y que ver rápidamente en lo que es la agenda de conceptos. Expatriados, primeramente, son personas de una compañía contratada para trabajar y hacer operaciones en otro país. Por decir, una empresa de Ford o la Ford que va a trasladar sus operaciones a una compañía de la misma Ford, pero en China o en Asia o en cualquier otro país del mundo. La empresa que va, la persona que va a estar dirigiendo esa empresa en el otro país es un expatriado. Empresa multinacional, una empresa con instalaciones y operaciones en cualquier otra parte de todo el mundo o en casi todos los países de todo el mundo. Empresa transnacional es una empresa con actividades muy importantes básicamente en todo el mundo. Filial propia es una empresa que ya ha puesto sus operaciones dentro de otro país y que tiene varios afiliados a esa compañía en otros países. Una empresa conjunta es una empresa que tiene operaciones en otros países, pero a la misma vez, una vez dentro del otro país o del país extranjero, tiene como socio ya sea a un empresario, a un inversionista o al mismo gobierno también. El enfoque etnocéntrico es una política que las empresas optan por contratar empresarios o directivos que van a estar gestionando y administrando las operaciones de esa empresa en el país destino, que es el país donde han trasladado sus operaciones. El enfoque policéntrico es una forma de ver, de contratar a las empresas de una forma más global, que puede ser de cualquier otro país, no nomás del país de origen ni de destino tampoco, sino puede ser de cualquier otro país. El enfoque geocéntrico es todo lo contrario, es una política que las empresas optan por llevar, pero el hecho de que ese es un enfoque de una política que contrata a personas para dirigir esa empresa en el mismo país donde se va a estar trabajando. Bueno, las etapas del proceso de internacionalización son 5. La primera son actividades nacionales. Esto es cuando una empresa tiene solamente operaciones dentro de su mismo país y vende dentro de su propio país nada más. La etapa número 2 son actividades de exportación. La empresa ya empieza a exportar ciertos productos o servicios, en tal caso puede ser a cualquier otro país, pero sus operaciones principales siguen siendo dentro del país, dentro del mismo país de donde es esa empresa. La etapa número 3 es el establecimiento de filiales o empresas conjuntas. Esto es cuando una empresa ya sale de su país y hace operaciones en cualquier otro país y pone filiales en cualquier otro país.
y muchas de ellas, cuando son empresas conjuntas, se unen o se afilian o se asocian con un empresario o con el gobierno. La etapa número 4, operaciones multinacionales, es cuando ya la empresa está expandida en la mayoría de todos los países o en muchos países, y la empresa tiene filiales en varios países, pero aún así siguen tomando responsabilidad de la directiva de lo que es el país de origen, de, de lo que es la matriz, ¿verdad? O sea, siguen tomando todavía las iniciativas que tiene todavía que tiene la matriz, que es de donde viene esa empresa. En la etapa número 5 son operaciones transnacionales. En esta etapa las empresas ya tienen procesos de producción o ensamble en casi todos los países, pero ya no están tan ligados a la matriz, que es el país de origen, sino que ya tienen unas políticas un poco más independientes y ya pueden tomar sus propias decisiones. El crecimiento de la externalización. Bueno, el crecimiento de la externalización tiene que ver con las empresas que ya han expandido sus operaciones a otros países, pero las personas ciudadanas del país de origen, de donde es esa empresa, tienen una disyuntiva, digamos una contradicción a lo que se debe a lo de las empresas que sacan sus operaciones del país de origen y se la llevan a otras empresas, por el hecho de que ya no contratan empleados ni pagan salarios en sus propios países. Por ejemplo, la empresa Ford, que es estadounidense, tiene fábricas prácticamente en todo el mundo, pero muchos americanos o estadounidenses dicen que no es bueno esto porque ya no dan trabajo a sus propios ciudadanos. Entonces, esos ciudadanos que ya no tienen trabajo por parte de la Ford en Estados Unidos, pues ya no están ganando un ingreso o un sueldo. Pero realmente esto es algo que no se puede frenar a las empresas, porque las empresas son independientes, es una persona moral cada empresa, y como persona moral pues tienen ellos decisión propia, o sea, ellos pueden establecerse en cualquier país que ellos quieran, y lo hacen pues por la mano de obra barata y para poder vender más, ¿verdad? Entonces básicamente no se puede obligar a ninguna empresa a quedarse en un solo país o en su país de origen, sino que ellas mismas deciden si sacan sus operaciones de producción o ensamble a otro país o se quedan en el mismo país, ¿verdad? Determinar la combinación de empleados expatriados y locales. Esto es muy importante porque muchas empresas no han sabido cómo combinar tanto contratar empleados expatriados como locales, entonces tiene que siempre haber una balanza entre los empleados expatriados con los locales, tiene que haber una proporción, ¿verdad? Para que la empresa pueda funcionar correctamente y se den las políticas como debe ser. Bueno, hay algunas ventajas y desventajas en el contratar empleados locales y empleados expatriados o extranjeros. En este caso, los empleados locales, dentro de las ventajas, son menos costos laborales, se muestra una confianza en los ciudadanos del país destino, aumenta el grado de aceptación de la empresa en la comunidad local, maximiza el número de opciones disponibles en el entorno local, permite obtener el reconocimiento de la empresa como un principal legítimo de la economía local. Esto es que esa empresa tiene aceptación más dentro de esa comunidad por el hecho de que está contratando a personas que son de ahí mismo, entonces está creando empleos y trabajo para las personas que son de ahí, de esa localidad donde se instalaron, donde están haciendo sus procesos, ¿verdad? Recoge de forma precisa las consideraciones y restricciones locales en el proceso de toma de decisiones, y hay un mayor conocimiento de las condiciones locales. Dentro de los inconvenientes pues está la dificultad del equilibrio entre las exigencias locales y las prioridades globales. Ahí, por ejemplo, cuando son muchos empleados locales, la empresa tiende a tomar políticas más locales y no se enfoca tanto en las metas globales o en los procesos que conlleva tener una competencia a nivel global, ¿verdad? Suele provocar que se pospongan las decisiones locales difíciles, puede dificultar el reclutamiento de personal calificado también, y puede reducir la cantidad de control ejercido por la matriz también. En los empleados expatriados, que son de los del país de origen, hay algunas ventajas y desventajas también. Dentro de las ventajas es semejanzas culturales con la matriz, que garantiza la trascendencia de prácticas empresariales. Esto tiene que ver que un trabajador expatriado
que por lo general son directivos que van a estar administrando lo que es la empresa en el otro país, tienen más afinidad a lo que es la empresa por el hecho de ser del país de donde viene esa empresa. Ofrece a los empleados una orientación multinacional gracias a la experiencia de la matriz. Prepara un conjunto de ejecutivos con experiencia internacional. Los trabajadores expatriados tienden a tener un poco más experiencia, lo que tiene que ver con hacer bien su trabajo por el hecho de que tienen esa cultura del país de donde vienen ellos. El personal local calificado puede no estar tan preparado con los expatriados también. Muchas veces a los empleados locales que se contratan no tienen la misma preparación que un empleado expatriado. Dentro de los inconvenientes, crea problemas de adaptación al entorno y a la cultura extranjera. Bueno, es un problema muy, digamos, pues muy prioritario, de que cuando se contrata a alguien que es expatriado, muchas veces tiene un choque cultural con la empresa en el país donde va a estar trabajando, y muchos de los trabajadores locales pues no, muchas veces batallan para aceptar a ese trabajador que no es de ahí, entonces no hay una conexión muy estrecha, y se batalla para que haya una aceptación propia. Puede provocar problemas personales y familiares, tiene un efecto negativo sobre la satisfacción y la motivación de los directivos nacionales. Muchas veces puede pasar eso también. Y pueden estar sujetos a la restricción de los gobiernos locales. Muchas veces, como son personas que no son de ese país donde van a estar trabajando, los tienen muy vigilados o muy regulados por lo que es el gobierno de ese país donde van a estar trabajando. Los problemas de la utilización de los expatriados. ¿Por qué fracasan las expatriaciones? ¿Por qué fracasan esos expatriados? Hay algunos puntos importantes. El primero es la interrupción de la carrera profesional. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando se manda a un ejecutivo a que administre una empresa fuera de su país de origen, no se le da seguimiento a lo que realmente él tiene que ir haciendo, o no se le da un seguimiento a cómo se va desarrollando dentro de esa empresa, dentro de su trabajo, todo lo que tiene todo lo que conlleva realizar ese trabajo en otro país. El otro punto es un choque cultural. Cuando son empresas, sobre todo que son de Occidente y van a Oriente, pues es una cultura completamente diferente y hay un choque cultural pues muy grande. Falta de formación en diversidad cultural antes de la expatriación. Esto tiene que ver, esto es muy importante, que la persona que va a estar trabajando en la empresa en otro país sepa cuál es la cultura y el idioma, sobre todo, y las políticas que lleva ese gobierno, ese país, ¿verdad? Que sepa cómo se maneja la gente de ese país para que pueda trabajar con esa gente que va a estar en aquel país donde va a estar trabajando, ¿verdad? Excesiva importancia en las calificaciones técnicas. Es necesario que esta persona que va a estar contratada, que va a ser contratada como expatriado, esta persona que va a estar a cargo de esa compañía en el otro país donde va a estar trabajando, tenga las calificaciones necesarias. Esto quiere decir que tenga los conocimientos para poder desarrollar el trabajo y las habilidades también. Deshacerse de un empleado molesto. Esto es muy común en las empresas, que muchas veces contratan a ejecutivos que no los quieren o no los pueden despedir, y como no los quieren, no los pueden despedir, los mandan al extranjero a trabajar en la misma compañía pero en un país extranjero. Es como deshacerse de ellos o querer deshacerse de ellos de alguna otra forma, lo cual no debería de ser, completamente debería ser todo lo contrario. Problemas relacionados con la familia. Muchas veces los expatriados trabajan en los otros países, en esas compañías, y no terminan su periodo de contrato para trabajar ahí porque tienen problemas con su familia, porque sus hijos o sus esposos o esposas no se adaptan a la cultura de ese país. Entonces muchas veces, como no se adaptan a esa cultura, batallan para adaptarse, para estudiar y para todo lo demás que tienen que hacer. Terminan convenciendo a esta persona que está contratada para que vuelva otra vez a su país, ¿verdad? Porque nunca se llegaron a adaptar a esa cultura. Dificultades al volver. Son 4 principalmente. La primera es falta de respeto por las habilidades aprendidas. Cuando alguien trabaja en el extranjero, en otro país, es una persona que ya después de cierto tiempo acumula ciertas habilidades, pero cuando regresa muchas veces no se le alcanza a apreciar, o no se aprecia más bien
o no se le da valor a esas cualidades que él ya aprendió, las cuales puede aplicar en la misma empresa en su país de origen, una vez que esta persona ya regresa. Entonces, el no valorar esas cualidades o esas habilidades aprendidas es un problema muy grande, porque pues no se le va a apreciar igualmente que como antes de que fuera esa persona. Cuando volvió ya trae más habilidades, pero como no se le aprecia, pues esta persona que va a regresar se siente no apreciada por esos directivos. La otra es pérdida de estatus. Muchas veces cuando regresan a casa ya no saben si van a tener su mismo puesto o qué puesto es el que van a ocupar una vez que regresan a casa, ¿va? Entonces hay una pérdida como de estatus, y hay una como incertidumbre de saber si van a ocupar un puesto bueno o si ya van a ocupar un puesto más abajo del que tenían anteriormente, ¿va? La otra es mala planificación de la vuelta. Muchas veces cuando van a regresar no saben exactamente cómo hacer su proceso para regresar a su país, no se sabe cuánto tiempo va a durar, y todo eso es una incertidumbre muy grande también. Y la cuarta última es choque cultural inverso. Cuando estas personas trabajan o duran mucho tiempo trabajando en el extranjero, tienden a adoptar mucho esa cultura, y cuando vuelven a casa batallan para adaptarse otra vez a su cultura, que es la cultura de donde ellos salieron, su cultura origen. Bueno, para mejorar la eficacia de los procesos de expatriación existen varios puntos. El primero es selección. Hay que seleccionar bien al candidato que va a estar trabajando para llevar esas operaciones de esa empresa en otro país. Y la primera es dar importancia a la sensibilidad cultural como criterio de selección. Se tiene que reclutar a una persona que sepa de esa cultura al país donde va a estar trabajando. La otra es crear un comité de selección de expatriados. Crear un comité de personas que hayan trabajado tantos años en una filial en un país extranjero, para que ellos puedan evaluar a la persona que está siendo candidata para tomar ese puesto en un país extranjero. Exigir una experiencia internacional previa. Muchas veces se puede llegar a exigir de que esta persona que va a ocupar un puesto haya vivido en el extranjero ciertos años y que sepa uno o dos idiomas, especialmente el idioma del lugar el país donde va a estar trabajando. Analizar la posibilidad de contratar empleados de otras nacionalidades que puedan servir como expatriados en el futuro. Bueno, una de las cosas que están haciendo las compañías últimamente es también contratar a personas dentro del mismo país destino para trabajar como expatriados, o sea, que ocupen puestos de directivos. Por ejemplo, una empresa norteamericana que trabaja o hace operaciones en China ya no va a contratar nomás personas que estén como ejecutivos encargados de esas operaciones en China, de Estados Unidos, sino a los mismos chinos, alguien que esté capacitado. Tener en cuenta los cónyuges y familiares de los candidatos. Esto es muy importante porque muchas veces no se toma en cuenta a los hijos y a las esposas de los ejecutivos a los cuales se va a contratar, los cuales lo más conveniente es que se les haga una entrevista también a ellos, para platicar con ellos, para ver si ellos están de acuerdo con moverse de lugar de trabajo, cambiarse de país, cambiarse de casa, si les gusta el país y la cultura a donde van a estar yendo a trabajar. Todo eso tiene mucho que ver, ¿va?, con la familia, para ver porque la familia va a ser el punto de apoyo principal para la persona que va a tomar ese cargo en un país extranjero. Desarrollar un programa eficaz de selección para dirigir no solo a los expatriados, sino también a los empleados locales que ayudarán al expatriado a cumplir con su trabajo. Esto es gestionar reclutar al personal que va a estar trabajando directamente con el ejecutivo que va a estar a cargo de las operaciones en el extranjero, para que él pueda cumplir también todas sus metas que se les están siendo impuestas, ¿verdad? Otro punto importante para la mejora en la eficacia de los recursos de los procesos de expatriación es la formación. Como ya lo hemos comentado, la formación en diversidad cultural sensibiliza al candidato a una expatriación en los valores, las costumbres, el idioma, las leyes fiscales y el gobierno. Tiene que ser una persona que se le dé retroalimentación sobre el país a donde va a estar trabajando, ¿verdad?, que esté relacionado con todo lo que es las costumbres, valores y todo lo que tiene que ver con las gestiones de gobierno y todo eso. El otro punto es desarrollo de carreras profesionales. Esto es muy importante porque muchas empresas no toman en cuenta de que los expatriados, una vez que trabajan en un país extranjero, van a estar acumulando currículum o van a estar acumulando experiencia. Entonces esto debe ser como un escalón
para que puedan subir dentro de la empresa una vez que regresen a casa, ¿va? Que sea como un escalón que les ayude a tomar mejores puestos una vez que regresen. Otro punto es retribución. Se les debe de ofrecer igual el salario que estuvieran ganando en su país de origen, en el país donde van a estar trabajando. Incluso debe de haber un incentivo aún más porque por el hecho de tomar un trabajo fuera de su país de origen y por la responsabilidad que van a tener. Bueno, ¿cuál es la función del Departamento de Recursos Humanos? La función del Departamento de Recursos Humanos es principalmente quitar todos los obstáculos que pueda llegar a tener esa persona que va a trabajar en el extranjero. Cuando alguien se va a trabajar a otro país, contratado por la empresa, va a trabajar en una filial de la empresa en otro país, pues hay que gestionar muchas cosas. Hay que ver, gestionar el transporte, hay que gestionar dónde van a estudiar los hijos, su familia dónde va a estar viviendo, todo eso es un peso o es una carga para esa persona que se va a estar cambiando. Entonces todo eso debe de ser gestionado o que sea de gran ayuda por parte de lo que es el Departamento de los Recursos Humanos para que facilite su expatriación, para que facilite su proceso de cambio de un país a otro, para que sea mucho más fácil y pues básicamente eliminar incertidumbre y cualquier obstáculo que pudiera tener esta persona que se va a estar cambiando para trabajar en otro país, ¿verdad? Para hacer ese cambio mucho más fácil. Bueno, mujer y expatriación. Con respecto a las mujeres que toman trabajos de directivos de las empresas en otros países, hay tres ideas equivocadas respecto a la capacidad y fortaleza de las mujeres en una expatriación. La primera es que se piensa que las mujeres, cuando se les va a ofrecer un trabajo como estos, van a decir que no por el hecho de que son mujeres y que les da en cierta forma un poco de más miedo que los hombres, lo cual es totalmente falso, porque el 80% de ellas nunca han rechazado una oferta como esta, una oferta de poder trabajar en otro país, al contrario de los hombres que el 71% pues sí han rechazado, ¿no? Entonces las mujeres muchas veces son las que tienden a tomar estos puestos cuando se les da esta oportunidad. Otra es que las empresas consideran que las mujeres se enfrentan con un conflicto mayor, lo que tiene que ver con el balanceo de trabajo, familia. Pero en realidad esto es igual para el hombre como para la mujer. Tanto el ejecutivo que es hombre o mujer tiene que saber balancear tanto el trabajo como saber llevar su familia bien, o sea, tener un balance de lo que es trabajo, familia, ¿va? Entonces esto es totalmente igual tanto para el hombre como para la mujer, entonces es falso completamente. Y la mayoría de las empresas creen que los clientes extranjeros y otros directivos que van a hacer negocios, cuando se contrata una mujer se piensa que va a estar como en desventaja, lo cual es totalmente falso, ya que las mujeres también tienen muchas habilidades para negociación, para negociar, y muchas de las veces son incluso mucho más efectivas que los hombres porque pueden percibir cosas que los hombres no perciben y tienen un nivel alto de relacionarse con otras personas y pueden expresarse bien también, lo cual eso hace muy eficiente a una mujer ejecutiva porque puede llevar mucho mejor, a veces mucho mejor incluso que los hombres, estos procesos de negociación y de llevar a cargo puestos de directivos en las organizaciones en otros países. Bueno, el desarrollo de políticas de recursos humanos en un contexto global. Una empresa que ha sabido llevar muy bien lo que es el desarrollo de la gestión de los recursos humanos es Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa multinacional, transnacional, que tiene básicamente empresas o operaciones en casi todos los países de todo el mundo. Entonces Coca-Cola es una empresa que ha sabido llevar o gestionar muy bien lo que es el proceso de los recursos humanos, tanto para contratar expatriados, personas de su país de origen que van a trabajar en otros países, como para contratar trabajadores locales que van a estar trabajando en esos países. Como sabemos, pues hay países muy distintos de otros, entonces Coca-Cola, siendo que tiene operaciones en casi todos los países de todo el mundo, tiene que saber gestionar muy bien sus recursos humanos para contratar el personal indicado para trabajar en cada puesto de cada país. Muy bien, igualdad de oportunidades en el contexto internacional. ¿Qué es la igualdad de oportunidades en el contexto internacional?
Bueno, primeramente las empresas estadounidenses están prohibiendo tomar decisiones laborales relacionadas con las características del empleado como su raza, sexo y edad. Eh, Están adoptando medidas últimamente ya muy estrictas que no puede haber ningún tipo de discriminación, ya sea por sexo, por raza o por su edad. Este, Se trata de minimizar a lo más que se puede esto para que no haya problema, ¿verdad? Entonces, esa es una política que se está gestionando mucho en todas las empresas, sobre todo ahí en Estados Unidos, y ya pues está gestionándose también pues, a nivel occidente y a nivel mundial, ¿verdad? Otro punto importante es que los empleados de nacionalidad extranjera de empresas estadounidenses que trabajan en su propio país, en Estados Unidos o en algún otro país extranjero, no están protegidos por la legislación laboral estadounidense. O sea que todos los trabajadores que trabajan en empresas dentro del mismo Estados Unidos o una empresa estadounidense que no está trabajando en Estados Unidos o en cualquier otro país, no están protegidos por las leyes de los Estados Unidos, ¿verdad? Las leyes laborales de los Estados Unidos. Y el otro punto importante es que según la ley reformada de 1986, no se puede discriminar a ninguna persona que esté trabajando en una compañía estadounidense, en territorio estadounidense, pero que tenga su visa legal para trabajar como candidato legal. No puede haber ningún tipo de discriminación, ya que es un trabajador totalmente legal, tiene su visa de trabajo y puede estar trabajando completamente legal. Entonces no puede haber ninguna discriminación y la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación contra estas personas. Gestión de recursos humanos y empresas exportadoras. Bueno, las empresas estadounidenses, solo el 20% de empresas estadounidenses con menos de 500 empleados han sido alguna vez exportadoras, solamente el 20%, a comparación de las empresas europeas, ya que las empresas europeas tienen el 65%, más del 65% de empresas europeas con menos de 500 empleados han sido alguna vez exportadoras. Mas, sin embargo, el potencial de los Estados Unidos es de un 70%. Al menos 30,000 empresas en Estados Unidos tienen el potencial de exportar completamente, pero no lo hacen porque tienen ya sea miedo a perder o incluso muchas veces es ignorancia, ¿va? Ignorancia a lo que son aduanas internacionales, al tratado internacional y cómo poder exportar, ¿verdad? Es por eso que no lo hacen, pero tiene un potencial del 70%. Y los países en vías de desarrollo que se están desarrollando, apenas el 10% o menos del 10% de las empresas de países en desarrollo que cuenten con menos de 500 empleados han sido alguna vez exportadoras. Ética y responsabilidad social. ¿Qué tiene que ver la ética y la responsabilidad social con las expatriaciones y los directivos a nivel internacional? Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que muchos directivos expatriados, personas directivos que son encargados a administrar empresas en otros países, tienen mucha responsabilidad con lo que respecto a la ética. ¿Qué es esto? Por ejemplo, empresas estadounidenses que trasladan sus operaciones, por ejemplo, a Asia, ya sea China o cualquier otro país. En esos países es legal de que los niños trabajen, pero pues no es ético. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues tratan de balancear tanto lo legal como lo ético, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para poder implementar una política que les ayude a balancear lo ético con lo legal? Pues emplean motivadores. ¿Y cuáles son estos? Pues primeramente un buen salario. Un buen salario pues siempre va a incentivar al trabajador a que sea más eficiente y que sea mucho más productivo y que esté feliz con su trabajo. Esto tiene que ver con el 25% de la motivación laboral. El estado de ánimo, reconocimiento y recompensas. Esto tiene que ver con el 15% de lo que es la motivación laboral, ya que pues a los empleados siempre hay que estarles felicitando, hay que tenerles un reconocimiento por su trabajo, y esto va a permitir que el empleado trabaje mucho más eficiente y tenga más productividad también. Oportunidad de crecimiento, este tiene que ver directamente con un 25% de la motivación laboral.
todos los empleados siempre quieren tener oportunidad de poder crecer dentro de la compañía, ¿verdad? Ocupar puestos más altos dentro de la misma compañía. Esto es crecer dentro de la compañía y pues es un desarrollo tanto personal como económico, ¿verdad? Van a ganar mucho más dinero al subir de puesto dentro de la compañía y es un crecimiento para el empleado, tanto para el empleado como para la compañía, ¿verdad? Entonces, esta es una motivación laboral de un 25% directamente. Y por último, el clima laboral, que tiene que ver con el 35% de la motivación laboral. El clima laboral pues tiene que ver con un ambiente bueno, un ambiente sano de trabajo y tiene que ver con todo lo que tiene con la relación que llevan los trabajadores con sus demás compañeros, que es un ambiente bueno para trabajar, ¿verdad? Eh, bueno, eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias por su atención.